Hola, hola mis estimados estudiantes. Seguimos con las videoclases de procesamiento analógico de señales, unidad 2 todavía, ya con el subtema 2.4 que nos habla sobre los acondicionadores de señales para sensores generadores. Los sensores generadores son los que generan una señal eléctrica a partir de la magnitud que miden. Esa señal eléctrica que nos entregan puede ser voltaje o corriente y normalmente utilizan corriente alterna. El acondicionamiento, en el caso de estos sensores generadores, como en la mayoría de los casos, utilizan amplificadores operacionales. De aquí en adelante les voy a llamar AMOPs. Estos sensores generadores con sus acondicionadores son una opción para medir muchas magnitudes físicas que se presentan en los sistemas de control. Tenemos, por ejemplo, la temperatura, la fuerza, la presión, la posición, la velocidad, la aceleración, desplazamiento, presencia, nivel, etc. Una gran variedad de aplicaciones que pueden hacerse con estos sensores generadores y sus acondicionadores de señal, por supuesto. Así como los generadores de corriente eléctrica la generan a partir de energía mecánica, el acondicionamiento del sensor generador, con base a la energía de la magnitud que mide y usando dispositivos adecuados, los AMOPs en este caso, recuerden, AMOPs es amplificadores operacionales, entrega el voltaje o corriente requerida por el diseño del sistema a controlar y o medir. Los usos más comunes de este tipo de acondicionadores con sus sensores son protección para evitar el daño al siguiente elemento, convierten señal en otro tipo de señal, obtener un nivel adecuado de la señal, elimina o reduce el ruido. La forma más común es utilizando filtros, recuerden. Manipula señales. Los dispositivos que se usan para este tipo de acondicionamiento son los amplificadores operacionales, fuente de Winston, atenuadores, filtros pasabajas, fuente de corriente. En los amplificadores operacionales, el voltaje de salida no es nulo cuando lo es en las entradas. Ahí es preciso someter a esas entradas a una determinada diferencia de voltaje para anular el voltaje de salida. Y recuerden, las corrientes de entrada no son nulas y además son diferentes. A esa diferencia se le llama corriente de desequilibrio, el famoso offset. Además, en esos desequilibrios se producen derivas con el tiempo y con la temperatura también. Vamos a buscar ese efecto, el efecto del desequilibrio, para tratar de compensarlo al acondicionar la señal con estos acondicionadores generadores. Entonces, pues vamos a trabajar con el amplificador inversor que tenemos en esta figura. ¿Sí? ¿Saben? Voltaje de entrada, voltaje de desequilibrio, las corrientes que van a provocar el desequilibrio que se genera este voltaje, y la salida V subíndice S, que en este caso va a ser la señal acondicionada. Bueno, si usamos esa configuración no inversora, suponemos que el amplificador operacional es ideal. Recuerden que así se considera para los cálculos. Entonces, V subíndice OS, que es el voltaje de desequilibrio, y las corrientes I1 e I subíndice 2 pueden tener cualquier valor. Entonces, analizando el circuito de la figura, y eso ya lo saben ustedes, fue pan de cada día en la materia de amplificadores operacionales, obtenemos el voltaje de salida V subíndice S, que es el voltaje que vamos a acondicionar, o la señal acondicionada que vamos a obtener. Y S es igual a menos R2 en R1 por V1. Ahí está, un divisor de voltaje clásico más 1 más R2 en R1 por el voltaje
el voltaje de desequilibrio, menos los voltajes que tenemos por I1 e I2 en R1 y R2, que son iguales a esta expresión, menos I1 por R2 más I2 por R3 por 1 más R2 en R1. Ley de Ohm, jóvenes. Bueno, si elegimos que R3 sea igual a R1 en paralelo con R2, esta expresión que tenemos como ecuación 1 se reduce a el término que estamos señalando con esta burbuja de diálogo, a R2 por I2. Lo sustituimos y tenemos la ecuación que vamos a etiquetar como ecuación 2. El voltaje acondicionado, V subíndice S, es igual a menos R2 en R1 por el voltaje subíndice E, más 1 más R2 entre R1 por el voltaje de desequilibrio, más la corriente de desequilibrio por R2. ¿Quién es la corriente de desequilibrio? I1 menos I2, perdón, menos I1. ¿Sí? Ese es I subíndice OS. Como se aprecia, aparece un término de error y es el que se tiene debido al voltaje de offset, voltaje subíndice OS. El OS es de offset, pero es el de desequilibrio. Y el otro debido a la corriente de desequilibrio, y subíndice OS. Si consideramos que esa corriente de desequilibrio, I OS, es menor que 1 y menor que I2, si así es, entonces consideramos a R3 con un valor adecuado. Normalmente es de valor pequeño, cuidado. Esto reduce el término de error debido a las corrientes, al quedar apareadas las resistencias de las dos entradas. Si se reduce el valor de todas las resistencias en un mismo factor, se reduce el error debido a la corriente de desequilibrio. Conclusión: hay que utilizar resistencias de bajo valor para evitarnos el famoso factor de desequilibrio de la corriente IOS y también obviamente el voltaje subíndice OS. Bueno, la mayoría de los amplificadores operacionales comerciales cuentan con entradas que permiten corregir su voltaje inicial de desequilibrio, añadiendo simplemente un potenciómetro externo. Pero este tipo de ajuste, tengan cuidado porque tiene efectos secundarios indeseados. 1. Modifica las corrientes de polarización y su desequilibrio. Y 2. Incrementa la deriva térmica del voltaje de desequilibrio. Entonces, siguiendo con nuestra expresión que se obtuvo del voltaje de salida, o ya la señal acondicionada V subíndice S, vemos el apareamiento. En la terminal de alimentación mantendremos la resistencia de entrada apareada tal como lo mencionamos. Esto es para minimizar el efecto del desequilibrio de la corriente de polarización. Esta red de compensación externa, como lo mencionamos, permite corregir los errores de cero debido a causas ajenas al amplificador operacional, por ejemplo las que producen los sensores. Además, el ajuste se puede hacer en un amplio margen. Veamos. En este amplificador inversor, en la entrada inversora se debe incluir la resistencia R1 a la salida del voltaje de entrada, como se muestra. Recuerden que aquí tenemos el voltaje de entrada. Esta es la red externa al amplificador para ajustar los desequilibrios que dijimos de voltaje y de corriente. R4 es igual a esta expresión, R3 menos R1 por R2 entre R1 más R2, como un tip para cálculo. En el potenciómetro, la toma principal puesta a tierra aumenta la estabilidad del ajuste frente a variaciones de temperatura y a variaciones de la
fuente de alimentación. Las fuentes de alimentación normalmente deben de ser muy estables, pero también deben ser las que alimentan al amplificador operacional, porque una fluctuación en la alimentación, variación de voltaje, produce un desequilibrio del valor. Ese desequilibrio del voltaje en desequilibrio es igual a la variación del voltaje entre la Power Supply Rejection Rate, que es el rechazo la razón de rechazo de la fuente de alimentación. Los errores comentados hasta acá dependen de los valores de desequilibrio del voltaje y de la corriente. Y estos, o sea, los errores, dependen también de la tecnología y el grado de calidad del amplificador operacional que estén usando. Las tecnologías básicas de los amplificadores, que normalmente se usan, y bueno, se usan en todos lados, no nada más para la instrumentación, son del tipo bipolar, es decir, todos los transistores son bipolares. Del tipo BFET, los transistores de entrada son FET de canal P y el resto de las etapas son transistores bipolares. Y tecnología CMOS, todos los transistores son MOS. PSRR, ya les dije que es la capacidad de un circuito electrónico para suprimir cualquier variación de la fuente de alimentación en su señal de salida. Veamos un resumen en esta tabla de todas las características de las señales de desequilibrio, las corrientes de entrada y las derivas. En esta tabla se resumen estas características dependiendo de la tecnología. Observen que en la primera columna tenemos que los bipolares, los BFET, los MOS, BMOS, CMOS y sus características a temperatura ambiental, la corriente máxima, corrientes de desequilibrio y voltaje de desequilibrio, las variaciones por la temperatura, en fin, todas estas características que son muy útiles a la hora del diseño de los acondicionadores de señales cuando usamos sensores del tipo de esos generadores. Bueno, por lo pronto es todo. Nos vemos en las siguientes videoclases o en nuestros talleres. Hasta luego.